Comenzamos saludando a quienes no hemos saludado. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Especialmente a quienes nos visitan en esta oportunidad, como el joven de Curanilagüe, zona del carbón, ¿verdad? Donde en estos días hay un gran conflicto, hay muchos hombres a 600 metros de profundidad. Debemos orar por aquellos hombres y mujeres que están en esas condiciones, siendo desconocido su trabajo por sus empleadores. Hermanos, es hermoso el testimonio que nos entregó nuestro hermano Luis. Le damos gracias al Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿el hermano habrá tenido ese encuentro personal con el Señor? Yo creo que lo tuvo el Señor. Por eso está perseverando. Debemos orar por él, por sus papitos. Quiero a cada joven que está en esta reunión entregarles 2 versos que están en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el verso 1 y 2. El capítulo 6 de Efesios, en su verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Joven, querido joven, grábeselo en su corazón. Damos gracias al Señor porque estando delante preparando el almuerzo con mi esposa, se nos ocurrió ir a prender el televisor y nos encontramos que no teníamos suministro eléctrico. Y era la hora de las noticias. Entonces, como que nos pusimos preocupados, hasta que al rato después llegaron el suministro eléctrico y vimos las noticias donde nos encontramos en la zona de la isla de Quillón, donde soy oriundo yo, y había un terremoto 6.7. Y empezamos a llamar a la familia. Total, toda la familia estaba bien, gracias al Señor. A lo mejor alguno se interiorizó de aquella noticia, ¿sí? Gracias a Dios que no pasó a mayores. Algunas cosas por ahí, algunos caminos cortados. Bueno, vamos a lo que hemos venido, a hablar de la palabra del Señor, que la tenemos en el capítulo 26 del libro de los Hechos, la experiencia de un hombre que se reconoce como perseguidor de la iglesia, un hombre que con poderes en comisión de sus principales sacerdotes, dice que se dirigía un día camino a Damasco. Quiero llevarlo al verso 13 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino,
vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar. Así que incline su rostro. Señor, nuestro buen Dios, te damos gracias una vez más en esta tarde y bendecimos tu nombre. Amén. Porque tú eres bueno, porque tú eres generoso, porque nos has dado el tiempo en esta tarde para reunirnos en este lugar, para hablar y compartir las cosas del santo evangelio de Dios. Señor, a ti, solo a ti sea la gloria en este lugar. Muchas gracias por lo que vas a hacer en esta tarde en medio de tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Celebrando de anoche hasta este día, muchos están celebrando lo que es la Navidad. Todos dicen que es un comercio, es puro comercio. Pero muchas veces también nosotros, como conocedores de la verdad, también nos involucramos en estos negocios. Pero yo quiero hablar de este hombre, que mientras nuestro hermano Luis compartía su testimonio, yo decía: miren, esto es algo parecido a lo que le pasó a Pablo. La experiencia de Pablo, un hombre conocedor de la ley, judío, hebreo de hebreo, dice, celoso, pero también reconoce que todas estas cosas las hacía porque lo hacía por ignorancia. No conocía esta buena noticia que había llegado a través del Señor Jesús. Entonces, el hombre con autoridad, con pergaminos, con órdenes de detención para llevar a la cárcel a muchos hombres, incluso en una oportunidad, también se alegró porque mataron al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Y él estuvo de acuerdo que lo apedrearan. Ahora, él va camino a Damasco y en el camino dice que ve una luz, un resplandor de luz que lo rodeó a él y a los que con él iban. Dice que todos cayeron a tierra, pero él escuchó una voz y preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Se da cuenta usted
podría haber dicho, ¿quién eres? Pero él reconoce la voz del Señor. Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero el Señor no lo deja, hermanos queridos, botado en el suelo. El Señor no lo deja que el solo abrasador, seguramente por donde él caminaba, le pudiera hacer daño. El Señor no lo dejó desamparado, porque Dios tuvo misericordia y le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Hermano querido, ¿cuántos de nosotros que también caminamos sin rumbo fijo? Como dice Mateo 9:35, caminamos como ovejas que no tienen pastor. Éramos desechados. Nadie nos quería. Pero hubo uno que puso sus ojos sobre nosotros. Y ese fue Jesús. Amén. Y ese fue el Señor Jesús, el que vino del cielo, hermanos, a pagar la cuenta que los hombres tenían delante de Dios, la deuda del pecado. Por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios, aun siendo nosotros pecadores, oiga, el Señor tuvo misericordia de nosotros e envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Señor, yo creo que el Señor Jesús, en su inmensa misericordia, vio en este hombre su corazón. Porque muchas veces, como decían quienes me antecedieron aquí, a veces aparentamos ser hombres y mujeres piadosas. Aparentamos tener misericordia. Pero esa misericordia, esas apariencias, son engañosas entre nosotros, pero no delante de Dios. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce mi corazón. Entonces, el trabajo que el Señor Jesús le entrega a Pablo era para ponerlo por ministro de la palabra, para dar a conocer las cosas buenas que Dios quiere de parte del hombre. Y de aquellas en que me apareceré. Hermanos, muchas veces nosotros, estando en la iglesia, tenemos momentos y conflictos en nuestras vidas que muchas veces nos debilitan y no podemos trabajar ni servir al Señor como lo quisiéramos. Y es lo que le pasó a un profeta en el Antiguo Testamento. Me refiero a Jeremías. Jeremías un día dijo que no quisiera hablar más de Dios, porque todos piensan que yo estoy loco, porque todos se mofan
y todos se ríen, y decidió y dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más de él en su nombre. Pero también añade que había en su corazón un fuego ardiente metido en sus huesos. Traté de sufrirlo y no pude, hermanos. Muchas veces pensamos así: ya no quiero seguir hablando más de este Cristo, porque todos se mofan de mí, porque no tengo la personalidad para hablar delante de las multitudes, porque no puedo enseñar a otros, porque muchas veces no sé orar. No quisiera seguir más en esto. Pero el Señor le dice: yo estoy contigo como un poderoso gigante. Amén. Es la respuesta que le da al conflicto que tenía Jeremías. Yo estoy contigo como un poderoso gigante. Y Él lo está con nosotros, lo está con usted, lo está con usted. El Señor no lo dejará solo. Yo no te desampararé ni te dejaré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué. Amén. Hermano, qué hermosas palabras y qué hermosas recomendaciones tiene el Señor cuando el Señor ve nuestro corazón. Cuando ve que en nosotros hay buenas intenciones, pero muchas veces somos débiles. Pero ahí está Él. En cierta ocasión, el apóstol Pablo también tuvo ese conflicto. Dios tuvo que decirle: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Palabras que nos alientan, hermanos. Palabras que debemos considerarlas y guardarlas en nuestro corazón en el momento de la adversidad. Cuando todo se vea oscuro, hermano, usted eche y recuerde que Dios siempre estará con usted. Ahora, ¿cuál era el ministerio que tenía que desarrollar el apóstol Pablo? En el verso 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un llamado que hace más de 2000 años está vigente. Y aún es necesario, hermanos, preocuparnos por aquellas personas que están ciegas espiritualmente, aún viendo con los ojos físicos. Están ciegas espiritualmente. No saben discernir entre el bien y el mal.